hasta antes de la varianza condicional, o sea, hasta la 222. Ahí están las demostraciones hechas, está todo explicado, pero es un concepto de repente un poco resbaloso. Y después lo vamos a discutir de todas maneras, pero quiero que ustedes lo estudien y lo vean. Entonces, el tema es la esperanza condicional. ¿Qué cosa es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se calcula? Que busquen por ahí algún ejemplo de esas cosas. Ya. Y lo otro, con respecto a la tarea del semestre, estábamos con el asunto de la generación de números aleatorios, ¿verdad? ¿Cómo van con eso? Ya. Hay que empezar a echarle un vistazo a eso porque la tarea va a ir avanzando, porque ya como vamos avanzando de materia y vamos cambiando de tema, entonces se van a ir juntando. Entonces, se supone que a esta altura la generación de números aleatorios ya debiera estar ya más o menos implementado, porque la segunda parte de la tarea de esta es, dado el mecanismo de generación de números aleatorios que ustedes ya tienen implementado en la herramienta tecnológica que más le acomode, eso es para generar distribuciones uniformes 0,1. Ese es lo que aparece ahí. Entonces, la segunda parte es cómo usar ese generador de números aleatorios para poder generar números aleatorios con cualquier distribución que uno quiera. ¿Sí? Es decir, cualquier fenómeno que siga alguna distribución particular, que sería una normal, una Poisson, lo que sea, discreta o continua, ¿cómo se usa ese generador de números aleatorios que es muy particular, porque para una uniforme 0,1 se puede ampliar para usar, para poder reproducir números aleatorios de cualquier otro tipo. Esa es como la segunda parte de la tarea. Por eso le digo que esta cosa hay que ir avanzándola, porque si no se va a ir juntando y después es totalmente imposible hacerlo hacia el final. Ya. Listo, entonces. Bueno, partamos con la clase. Con la clase de hoy vamos a cambiar de tema, no drásticamente, pero sí un tópico nuevo. Vamos a ver cadenas de Markov. Vamos a compartir la pizarra para eso, ¿cierto? Para empezar a trabajar. Sí, que vamos a cambiar de bibliografía también. Junto con cambiar de tema, vamos a cambiar de bibliografía. ¿Alguno de ustedes ha tenido alguna vez la oportunidad de trabajar con cadenas de Markov o de conocerlas de alguna manera? No. Tampoco. ¿Le suena de nombre al menos? Sí, nos suena de nombre, ¿no? A mí. Yeah. Y en la definición que lo he visto yo en la facultad. Rebeca dijo que la vio o no la vio en la facultad, no la alcancé a entender. Sí, la vi. De hecho, cuando me tocó disertar me acordé. Creo que esto lo vi. Entonces, Rebeca es una experta en cadenas de Markov. No. Bueno, si no eres experta, después de este curso va a quedarte experta. Entonces, vamos a ver. Cadenas de Markov.
las ideas no son tan complicadas, no son tan difíciles. Después los cálculos, en algunos casos, se pueden complicar. Entonces, bueno, ¿cuáles son la idea de la construcción de las cadenas de Markov? Que es lo que vamos a ver ahora. Vamos a suponer de que tenemos un conjunto I, que es el conjunto de estados, parecido al espacio de estado, es una versión particular del espacio de estado. En este caso, el conjunto de estado lo vamos a considerar un conjunto finito formado por una cantidad finita de estados, E sub n. ¿Sí? Los cuales, bueno, en este caso simplemente identifican una etiqueta, pero pueden ser interpretados de muchas formas. Por ejemplo, típicamente en los casos de epidemiología, un estado podría ser susceptible, es decir, una persona que está sana, aún no está enferma, un susceptible, pero que es propenso eventualmente a infectarse y a enfermarse. ¿Sí? Una persona que está contagiada y que por lo tanto es un transmisor de la enfermedad, y una persona que ya se sanó. Por ejemplo, ahí tenemos 3 estados, posiblemente en un contexto epidemiológico, ¿cierto? Pues, los susceptibles, los contagiados o infecciosos. Infecciosos suena medio feo, pero es como el nombre que generalmente se usa. Estos susceptibles, infecciosos y los recuperados. Tres estados para un sistema que suele llamarse un sistema CIR, por la sigla. Pero pueden ser muchos estados. El estado podría ser un conjunto de estados con 2 estados, estado vivo, estado muerto, o cualquier otra situación, que se etiquetan estos estados que, bueno, por naturaleza son discretos. Entonces, vamos a tener una variable que va a ir variando o pasando de un estado a otro. Entonces, vamos a llamar así, x sub n. Una variable que, pongamos así, se mueve. El término no es muy preciso, pero de ahí lo vamos a precisar un poco más. Entre los estados que pertenecen al conjunto E. Y eso se hace, el cambio de un estado a otro se produce con cierta probabilidad. Entonces, el cambio de a otro se produce con una determinada probabilidad. Y vamos a grabar, ¿verdad? Nos hemos grabado. Recording in progress. Ahí ya comenzamos la grabación. Entonces, esto de las cadenas de Markov, ¿cierto? Que es lo que comenzamos la clase de hoy. Uno tiene un conjunto de estados, n estados, y una variable, que la vamos a llamar xn, mientras tanto, de ahí la vamos a especificar también, que es la que se va moviendo entre los distintos estados. Una forma de visualizar esto es a través de grafos.
de esta forma. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Aquí tenemos el estado 1, el estado 2, el estado 3. 3 estados. ¿Sí? Entonces, se puede pasar del estado 1 al estado 2 con una determinada probabilidad, ¿cierto? Entonces lo voy a anotar acá. Se puede, lo voy a indicar con la fecha, en el sentido, ¿cierto? Se pasa del estado 1 al estado 2 con determinada probabilidad. También se puede pasar del estado 1 al estado 3 con otra probabilidad, o se puede permanecer en el estado 1, o sea, estoy en el estado 1 y permanezco en el estado 1 también con una determinada probabilidad. Y lo mismo sucede con los demás estados. Es decir, me puedo pasar del estado 2 al estado 1 con una probabilidad determinada. Del estado 2 me puedo ir al estado 3 o me puedo quedar en el estado 2 también con determinada probabilidad. Y con el estado 3 pasa lo mismo. Me puedo ir del estado 3 al estado 1. Del estado 3 me puedo ir al estado 2. Y del estado, si partí en el estado 3, puedo quedarme en el estado 3. Entonces, para indicar estas probabilidades, vamos a tener que usar doble índice para indicar desde dónde parte hasta dónde llega. Entonces, por ejemplo, la primera probabilidad la podemos indicar con la probabilidad 1, 2. Ese es un 2. Es decir, la probabilidad de moverme del estado 1 al estado 2, y la probabilidad de ir del estado 2 al estado 1 sería P sub 2, 1. ¿Sí? Y la de permanecer en el estado 1 sería P sub 1, 1. Y lo mismo pasa con la demás, ¿cierto? Entonces la probabilidad de moverse del estado 2 al estado 3, esta de acá sería P sub 2, 3. La probabilidad de permanecer del 2 al 1 ya la anotamos. La probabilidad de permanecer en el estado 2 sería P sub 2, 2. Y por último tendríamos la de acá, que sería la probabilidad de irse del estado 3 al estado 1, ¿cierto? Esta sería la probabilidad de ir del estado 1 al estado 3. Esta sería la probabilidad de permanecer en el estado 3. Y parece que me está faltando esta nomás, del 3 al 2. Ya. Y ahí están todas las probabilidades, ¿cierto? Entonces, estas flechitas van indicando las probabilidades que hay de moverse de un estado a otro. Por ejemplo, qué probabilidad hay de un determinado tiempo pasar de estado susceptible, es decir, sano, a estado infeccioso, o de estado infeccioso pasar a estado recuperado, viceversa, ¿cierto? Con todas las que puedan aparecer. Esta imagen visual es bastante útil como para ver los esquemas de movimiento, ¿cierto? Pero para hacer cálculos es conveniente entonces tener una forma de poder condensar toda esta información de mejor manera. Entonces lo que tenemos acá es que la probabilidad IJ, es igual a la probabilidad de moverse, de que X esté en el estado J en un tiempo N, dado que en el tiempo anterior estaba en el estado I. ¿Sí? Es por lo tanto una probabilidad condicional. Es la probabilidad de que en un determinado N, el N en este caso va a indicar un tiempo discreto, es decir, de un momento a otro con un tiempo discreto según la naturaleza del problema. Por ejemplo, podría ser, en el caso que estábamos viendo recién de las enfermedades, podría ser el tiempo podría ser de un día al otro. Entonces, si estoy sano un día, ¿qué probabilidad tengo de enfermarme al día siguiente? Entonces, es la probabilidad de estar en el tiempo N, o en el momento N, estar en el estado J, dado que en el momento anterior, en el N-1, estaba en el estado I, en moverse del estado I al estado J.
Y estas probabilidades se van a denominar probabilidades, aquí me queda un poquito, no, me faltó la C, de transición. ¿Sí? Por lo tanto, van indicando todas las probabilidades que hay. Y lo que tiene que suceder, me parece que aquí quedé, lo que tiene que suceder para que esta cosa funcione bien es que si estoy en un determinado, en el tiempo n-1, estoy en el estado I, por ejemplo, si estoy en el estado 1, la probabilidad de moverme al estado 2, al estado 3 o permanecer en el 1, me tiene que agotar todas las probabilidades. En otras palabras, siempre tengo que hacer algo al tiempo siguiente. Me tengo que mover a alguno de los otros estados o bien permanecer en el estado en que estaba. No hay más posibilidades. Por lo tanto, la suma de los lugares de llegada, ¿cierto? Si estoy en estado I, moverme al estado J, y si yo sumo todas las probabilidades de J, es decir, a los lugares donde puedo llegar, aquí voy a cambiar un poquito la anotación porque si no se me van a confundir las cosas. Acá voy a llamar M. M va a ser la cantidad de estados porque voy a usar la N para el tiempo. Entonces, ¿para qué? Si no se me van a confundir. Entonces, esta sumatoria va a ser una sumatoria hasta M, la cantidad de estados. Esa sumatoria me tendría que dar entonces 1. Porque hacia algún lado me tengo que mover. Esa es la idea. Bueno, y toda esta información la podríamos traspasar a una matriz. Como tenemos doble índice, entonces la podemos colocar en una matriz que se va a llamar la matriz de transición. Que la vamos a usar con la letra T, ¿cierto? Que es la que contiene, la matriz que contiene todos los P y J, ¿cierto? En otras palabras, es 1, 1, la probabilidad de que en el estado 1 me quede en el estado 1, la probabilidad 1, 2, de moverme del 1 al 2, así hasta el estado M, después la 2, 1, que sería la probabilidad de moverme del estado 2 al estado 1, la P2, 2, la de permanecer en el estado 2, así hasta la 2M, que es la probabilidad de moverme del 2 hasta el M, y después, por último, la última fila, ¿cierto? La M1, la M2, así hasta la M. Ahí tendríamos entonces esta matriz de probabilidad. Y como habíamos dicho, tiene la propiedad, ¿cierto? Lo particular que tiene es que son probabilidades y que todas las cantidades están entre 0 y 1, todos los valores de la matriz, y además la sumatoria sobre cada fila tiene que ser 1, por lo que indicábamos recién, porque si estoy en un estado, obligatoriamente me tengo que mover a alguno de los otros estados o permanecer en el estado en que estaba. Por lo tanto, la sumatoria, ¿cierto? Lo colocamos acá de nuevo. La sumatoria desde J igual 1 hasta M de I sub IJ tiene que ser igual a 1, y esto para cualquier valor de I. De 1 hasta M. Las matrices que cumplen esta propiedad, que la suma de las filas da 1, en general se llaman matrices estocásticas. Entonces, la matriz de transición es una matriz estocástica porque cumple esta propiedad. Entonces, coloquemos aquí
como observación. Las matrices que cumplen con asterisco, donde este es asterisco, se denominan matrices estocásticas. La suma de las columnas, en cambio, la suma de los valores de la columna no tiene por qué dar necesariamente 1. No hay ningún motivo por qué se sumen 1. ¿Y qué cosa significaría, si le buscamos una interpretación, qué cosas significarían los valores de las columnas o la suma de los valores de una columna determinada? ¿Qué indicaría esa probabilidad? ¿No marginal? No, porque aquí no tenemos dos variables aleatorias hasta ahora. Tenemos una xn solamente, que es la probabilidad de estar en el xn, es la probabilidad de estar en el estado n. Estar en alguno de los estados en el tiempo n. Entonces, la suma de las filas, para cada fila me da 1, porque necesariamente, si estoy en un determinado estado, me tengo que mover a alguno de los estados posibles o permanecer en el que estoy. Eso agota todas las posibilidades. Por eso es que esa suma da 1. En cambio, ¿qué es lo que indicará la suma de los valores de una columna? ¿Cuál sería la interpretación? Si en vez de sumar sobre J, ¿cierto?, sumara sobre I. ¿Qué será la sumatoria desde I igual 1 hasta N de esto P sub I J? ¿Qué probabilidad indica esto? De llegar al estado J. Claro, porque siempre el estado de llegada es el segundo índice y el I es el de partida. Correcto. Sería la probabilidad que en el tiempo n, porque esto es para xn, es la probabilidad de que xn esté en el estado J en el tiempo n proveniendo desde algún lado. O sea, desde alguna parte me muevo hacia el estado J. Y bueno, no necesariamente tiene que ser obligatorio que en el tiempo n esté en el estado J, podría estar en otro estado, así que esa sumatoria no tiene por qué, en general, no tiene por qué ser 1, ¿eh? Porque en algún caso podría ser, pero indica la probabilidad que en el tiempo n esté en el estado J, proveniendo desde alguna parte, ¿cierto? Entonces esta es la probabilidad esta suma de probabilidades da una probabilidad. Menor o igual a 1, sí, menor o igual a 1. Entonces, es la probabilidad que xn esté en E sub j, en el estado j, y nada más. Nada más. Proveniendo de algún lado, no importa de qué lado, ¿cierto? O de todos los lados posibles. Obviamente es un valor más grande que la PIJ para un I y un J determinado, porque estoy sumando sobre todos los J. Ya. Listo, entonces, ¿alguna duda hasta acá?
¿no? ¿Ninguna? Sí, sí, como decía Reinaldo, entonces la suma de esto último es una probabilidad, profesor, es menor que 1, por lo tanto, ¿no? Sí, es menor o igual a 1 porque podría dar 1, en alguna circunstancia podría dar 1, pero en general es una cantidad menor que 1. Es una cantidad menor que 1. Que indica la probabilidad que en el tiempo n, la xn, esté en el estado j. Ok, veamos una propiedad interesante. Bueno, acabamos de decir que estas matrices, las matrices de transición, son matrices estocásticas porque la suma de todas sus filas, ¿cierto? O de cada una de las filas, la suma de cada una de las filas da 1. Entonces, vamos a ver una propiedad interesante, una propiedad de matrices. Seguramente el próximo semestre esto lo van a ver con mucho más detalle que lo que lo vamos a ver acá, cuando vean la asignatura de modelamiento matricial, pero aquí vamos a adelantar algunos resultados que son interesantes. Entonces, si A y B son matrices, estocásticas, entonces A por B, me falta la B, A por B también lo es. Entonces, si tenemos dos matrices estocásticas, el producto de ellas también es una matriz estocástica. Interesante propiedad. Entonces, bueno, veamos si es cierta. Como aquí tienen que tirar línea ustedes también, demos 5 minutos a ver si es que les resulta demostrar que esta propiedad efectivamente es cierta. Demostración. Demos 5 minutos y la revisamos a ver cómo les va con demostrar esta propiedad. No es muy difícil, ni muy largo, pero hay que manejar bien los símbolos nomás. Entonces, en 5 minutos más la revisamos. ¿Profe puede poner el enunciado, por favor? Si hay son matrices estocásticas. Entonces, A, B también. Gracias. Entonces, A, B. También lo es.
Ya, ¿y cómo le fue? ¿A quién le resultó? ¿Quién se ofrece a hacer la demostración? ¿Se arrancaron? Yo estoy no, aquí, profe. estamos acá. No me he ido. ¿Quién dijo yo? ¿Ronnie? No he dicho nada. Estoy aquí solamente. Ah, ya. No estoy en condiciones. Son muchos subíndices. Sí, yo todavía no me dormido por lo mismo. Trato de no confundirme con los subíndices. Sí. Parece que Gonzalo lo tiene listo, ¿no? Por lo visto, si hay muchos subíndices, voy por otro camino. Ya, a ver. O sea, yo tomé que No era tiene tanto índice en la cosa. que la suma. No, yo tomé, no se hizo otra No tiene cosa tanto que a lo índice. A ver, mejor lo hagamos una mismo, demostración. Veamos si es que se parece a lo que iban haciendo ustedes. Entonces escribamos la matriz A. Entonces la matriz A la vamos a escribir con su índice, por supuesto, ¿cierto? Y J ahí está, ¿cierto? Y esta es una matriz estocástica, por lo tanto, lo que sabemos de esta matriz es que la sumatoria sobre todos los J, de igual 1 hasta n, de A sub i J, eso vale 1, ¿cierto? Bueno, no lo dijimos, pero estas matrices indican probabilidades, así que estas cantidades son mayores o iguales a 0 para todo i J. Bueno, ya, si quieren, lo podemos colocar más en concreto, aunque se desprende que tiene que ser así, tiene que ser menor que 1. Ya. Y la matriz B, le vamos a colocar B y J, ¿cierto? El I y el J se mueven de 1 hasta N, y como también es una matriz estocástica, lo que sabemos que la sumatoria desde J igual 1 hasta N de B y J. Yo hice eso. ¿Lo vamos bien entonces? Sí. Vamos a ver hasta dónde llega el desarrollo, entonces, porque no es mucho más lo que hay que hacer, ¿eh? B y J menor o igual que 1, ¿cierto? Para todo I y J. 1 por 1 es 1, no sé. Ya, veamos qué es lo que pasa entonces. Queremos demostrar el producto A por B. La B, como es la matriz A y la matriz B son matrices de N por N, ¿cierto? De M por M. Aquí me equivoqué, es hasta M, ¿cierto? Porque son M los estados. Como las matrices son de M por M, el producto de las dos matrices también me va a dar una matriz de M por M, y eso me va a dar un cierto resultado C, ¿cierto? C y J. Ahí está. C y J. También con la I y la J moviéndose de 1 hasta M. Y la forma en que se construye el C y J, por la definición de multiplicación de matrices, uno va sumando por la fila I en el A y por la columna J en el B. Eso genera el elemento C y J, ¿cierto? Es la definición de multiplicación de matrices. El elemento C y J es la sumatoria desde K igual 1 hasta M del elemento A y K, es decir, estoy en la fila I, ¿cierto? Y me voy moviendo, tengo la fila I fija y me estoy moviendo de columna a columna a través del K, multiplicado por el elemento BKJ, ¿cierto? Es decir, estoy en la columna J fija y me voy moviendo fila por fila. Eso me entrega el elemento 6J. Esta es la definición de multiplicación de matrices. Esta es la definición de multiplicación de matrices. Así que lo único que tenemos que hacer ahora es ver que la sumatoria sobre una fila cualquiera, eso me da 1. Entonces, tomemos un I que esté entre 1 y M,
y sumemos sobre todos los J. Es decir, tomemos la sumatoria de DJ igual 1 hasta M de C y J. Y eso me debiera dar 1, así que el asunto está bien. Entonces, bueno, reemplacemos lo que es C y J, me quedaría entonces sumatoria de DJ igual 1 hasta M de la sumatoria de DK igual 1 hasta M de A sub I K por B sub K J. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí o alguna duda en el desarrollo? ¿Está todo clarito? ¿Sí? ¿Seguro? ¿No hay duda? ¿Está bien? Ya. Entonces, bueno, aquí hay que hacer el truco más clásico en matrices, ¿cierto? O en sumatoria, cuando tenemos doble sumatoria, el truco más clásico, ¿cuál es? ¿Cuál será el truco más clásico en estos problemas de doble sumatoria? No, pues invertirlas, porque estas dobles sumatorias son m por m suma nomás. Invertir la sumatoria simplemente significa cambiar el orden en que estoy haciendo la suma, nada más que eso. Porque aquí estoy sumando primero con respecto a las K, ¿cierto? Y después sumo con respecto a la J. Si yo la invierto, sumo exactamente lo mismo, pero primero lo hago con respecto a J y después con respecto a M. Así que invertir la sumatoria no es otra cosa así que el cambiar el orden en que hago la suma. Entonces, en estos problemas, por lo general, hay que cambiar el orden de la sumatoria. ¿Y para qué lo cambiamos? Porque si yo cambio el orden de la sumatoria, sumo lo mismo, ¿eh? No he cambiado lo que sumo. Sigo sumando lo mismo. ¿Qué podría hacer ahora que cambié el orden de la suma? Me estoy tomando un tecito por si acaso. Así que algo suena así medio raro. El A sub I K sale fuera de la suma. Justamente. No depende de J. De la que está más adentro. ¿Cierto? Como tengo IK por BKJ y estoy sumando con respecto a J, entonces el elemento I sub K no depende de J y lo puedo sacar fuera de la suma. Cosa que no podía hacer antes, porque la sumatoria anterior, que sumaba primero sobre K, el K está en el índice de los dos factores. Entonces ninguno de los dos puede salir. Pero en cambio, ahora que invertí el orden, entonces esto se podría escribir perfectamente como sumatoria de K igual 1 hasta M, y aquí ya está casi todo hecho. A sub I K, que sale fuera de la sumatoria, por la sumatoria de DJ igual 1 hasta M de B sub K J. Y ahora, eso va a dar 1 por 1, porque la sumatoria de DJ igual 1 J para cualquier I, en particular cuando I vale K, me queda solamente la sumatoria de K igual 1 hasta M de A sub I K, porque la otra sumatoria me dio 1. Y esta sumatoria también vale 1 por la misma razón que la otra, ¿cierto? Entonces, todo esto quedó en 1. Y ahí se acabó. No eran tantos índices, pero lo que había que tener claro para poder hacer este problema es esta parte.
la definición de la multiplicación de matrices. Esa es la que permite después hacer todo lo demás. ¿Y Gonzalo andaba por ahí o no? Casi. Más o menos. Más o menos. Bueno, ok. ¿Por qué nos interesa esto? ¿Sí? ¿Sí? Porque M es la cantidad de estados. Aquí en lo que habíamos visto, ¿cierto? Ah, matrices estocásticas. Sí, tienes razón. Ujú. Bueno, esta es una demostración que está hecha en el contexto de lo que estábamos viendo, ¿cierto? Las matrices de transición por naturaleza de construcción me quedan cuadradas, claro, me quedan cuadradas de M por M, pero tienes razón, efectivamente una matriz podrían no tener la misma cantidad de filas, o sea, no ser cuadradas ambas, pero que tengan la posibilidad de multiplicarse. Eso estaría perfecto. En ese caso, la única diferencia que habría en la demostración es el lugar donde llegan los índices. Se puede repetir exactamente la misma demostración. Si uno cambiara la cantidad de índices de manera que la cantidad de columnas de una coincida con la cantidad de filas de otra, ¿cierto? Y la demostración queda igual. Se puede hacer y los pasos son exactamente iguales, solamente que estas dos sumatorias no llegarían hasta el mismo lugar. Pero quedaría igual a nivel de pasos, ¿no? Serían los mismos pasos. Pero en el contexto de que estábamos trabajando, estas matrices ambas son matrices cuadradas, M por M. Entonces, de la misma dimensión. Que es M y vamos a usar siempre M como la cantidad de estados. ¿Mm? Como la cantidad de estados que hay en esta cadena. ¿Por qué se llaman cadena? Porque supuestamente la variable se va moviendo de un estado a otro en un determinado tiempo. ¿Sí? Entonces, como en un determinado tiempo yo me puedo mover de un estado E sub I a un estado E sub J, podría pasar qué es lo que pasa en dos tiempos, ¿cierto? En dos pasos. Entonces, a ver, en esta terminología, ¿cierto? XN es la variable aleatoria que indica el estado, vamos a colocarlo así, en el paso N. En el paso N. Entonces, eso es lo que indica XN. Me indica en qué estado estoy o en qué estado está la cadena en el tiempo N. Y estamos suponiendo de que en el diagrama que hicimos, los P sub IJ no dependen del N, es decir, las probabilidades de moverse de un estado a otro son siempre las mismas para cualquier N. Y en eso, los P y J son las probabilidades de moverse del estado I al estado J, entonces en un solo paso. ¿Cierto? Estos P y J es... vamos a... es la probabilidad
de transitar o de moverse, ¿cierto? Del, con minúscula nomás, del estado E sub I al estado E sub J en un paso. En un paso, eso es importante. Eso me dan los P y J. Pero podría pensar qué es lo que pasa en dos pasos. Si estoy en el estado I, ¿cuál es la probabilidad que esté en el estado J en dos pasos? Y eso me va a dar también una determinada probabilidad. Entonces, vamos ahí ahora a colocar un índice arriba. P y J lo coloco entre paréntesis porque este no es un exponente. No es un exponente, es un índice que indicaría la probabilidad de transitar del estado I al estado J en n pasos. Este no tiene por qué ser mayúscula otra vez. El estado E sub J en n pasos. Bueno, si lo hacemos con el diagrama a modo de ejemplo. Vamos a ver con un ejemplo pequeñito, con tres estados. El estado 1, el estado 2, el estado 3. Entonces supongamos que me puedo mover para acá con probabilidad 1/2 y para acá con probabilidad 1/2. Me puedo mover desde 2 a 3 con probabilidad 1. Y de 3 me puedo mover para acá con probabilidad 1/3 y quedarme en el estado 3 con probabilidad 2/3. Ahí tenemos un pequeño diagrama de un grafo para los estados. Aquí faltan algunas cosas, ¿verdad? Entonces, la convención para esto es que si falta una flecha, asumimos de que esa probabilidad es 0. Entonces, si este es mi grafo, lo voy a mover un poco para el lado, vamos a ver cuál es la matriz de transición. Lo voy a mover un poquito para acá para tener espacio para anotar las matrices. Esto es equivalente, entonces, ¿a cuál matriz? A ver. ¿Cuál sería la matriz de transición asociada a este grafo? ¿Ya? Porque la probabilidad de permanecer en el estado 1 es 0, ¿perfecto? Un medio. Siempre es mejor por fila en estos casos, ¿eh? Porque eso es lo que sabemos que tiene que dar 1. ¿Ok? La siguiente. La siguiente fila, ¿cómo quedaría? Ya. ¿Por qué 1, 0? Porque el elemento 2, 2 significaría la probabilidad de permanecer en el estado 2. Ese sí. Porque la probabilidad de moverse del estado 2 al estado 3 es 1. Ya, ¿y la última?
2/3. 1/3. 0, 2/3. Perfecto. ¿Cierto? Porque la probabilidad de moverse del estado 3 al estado 1 es 1/3, de permanecer, de moverme del estado 3 al estado 2 no hay flecha, y como no hay flecha es 0, y de moverme del estado, permanecer en el estado 3 es 2/3. Y estas son las probabilidades de moverme de un estado a otro en un paso. Entonces, una pregunta, ¿cuál sería la probabilidad de moverme, por ejemplo, del estado 1 al estado 3 en 2 pasos? Un medio. Uy, qué rápido. A ver, ¿cómo lo calculaste, Gonzalo? Un medio por 1. A ver, veamos. En 2 pasos, un medio por... A ver, explícame cómo hiciste el cálculo. Del E1 al E2, un medio. Del E2 al E3, 1. Ya, ok. Pero esa es toda la única posibilidad. Entonces, Lo otro sería pasar al estado 3, que sería en un puro paso. Y el otro medio que falta. Ah, ya, ok. Porque me puedo ir en un paso al estado 3 y en el segundo paso me quedo ahí mismo, verdad. ¿verdad? Y en 2 Sería pasos estoy en el estado 3. Este es el estado 3, parece cualquier cosa. Estado 3. Entonces, si uno lo hace ordenado, diría, para moverme en 2 pasos del estado 1 al estado 3, sería, aquí lo vamos a hacer, pero sistemáticamente, sería, aquí puse I, es 1, estado 1 al 3. Me quedo en el 1, en el primer paso, y del 1 me voy al 3, ¿cierto? O bien, del 1 me voy al 2, y del 2 me voy al 3, ¿verdad? O bien, del 1 me voy al 3 y me quedo pegado en el 3. Y no hay más posibilidades, ¿cierto? Algunas de estas probabilidades son 0, sí, pues la probabilidad 1-1 es 0, sí que esa desaparece. Las demás no. La otra me quedaría un medio por 1, ¿cierto? En términos numéricos, en términos de lo que tenemos, esto sería 0 por, del 1 al 3, sería 0 por un medio. Lo que sería un medio por 1, que es la que calculó Gonzalo, y faltaba esta, que era un medio por 2/3, ¿verdad? Así que el resultado numérico sería un medio más un tercio, ¿cierto? Y un medio más un tercio son como 5/6, ¿no? El resultado de esta que está acá. ¿Está claro, cierto? No está difícil, ¿verdad? Está ahí ordenadito. Entonces, esta misma suma, si yo la anoto simbólicamente, ¿qué es lo que estoy variando en esta suma? ¿Cuál fue el índice que varié? Fíjense el primer término. El primer término tiene columna 1, fila 1, 1, 1. En el segundo término tengo columna 2, fila 2, ¿cierto? Es decir, esto que está acá lo podría escribir así. Sumatoria desde K igual 1 hasta 3, bueno, en este caso, ¿cierto? Sería P
1K por P sub K3. ¿Es correcto, no? ¿Cierto? El primero me daría P11 por P13, después el segundo término me quedaría P12 por P sub 23, y el tercero P13 por P sub 33. ¿Verdad que sí? Así es. Uh-huh. Bueno, ¿qué es lo que se mantuvo? El primer índice es de dónde partí, y el segundo índice de dónde llegué, y eso se mantuvo fijo en la suma, ¿no? En este término de sumatoria. Entonces, si yo lo hiciera partiendo del estado I para llegar al estado J en 2 pasos, ¿cuánto me quedaría? Siguiendo por analogía. Da lo mismo casi, ¿no? Bueno, estamos todavía dentro del ejemplo, así que dejémoslo hasta 3. Sería la sumatoria desde K igual 1 hasta 3, ¿de qué cosa? De P sub I, ¿Ya? P sub I K más P sub KJ. P sub KJ. Y me quedaría la sumatoria, ¿no? Y fíjense con esto que está aquí. Aquí está, lo que está marcado con azul. La misma cosa. Es lo mismo, ¿verdad? O sea, si cambiamos la A por P y la B por P, me queda P sub IK por P sub KJ, con M igual a 3. O sea, lo que estamos haciendo acá, en esta operación, es una multiplicación de matrices. Y esto es para todo IJ. Desde 1, bueno, 2 o 3 en este ejemplo, pero si es que llega hasta M, daría lo mismo, ¿verdad? Entonces, si yo lo coloco así, ¿qué es lo que obtengo? Si le pongo eso. ¿Y en qué lo transformo al colocarle paréntesis? La matriz de transición al cuadrado, ¿no? ¿Qué cuadrado? Hasta ahora no dice que sea al cuadrado, pero efectivamente es eso. Porque esto que está acá es la multiplicación de la matriz T por la matriz T. Así que efectivamente es la matriz T al cuadrado, por definición de la multiplicación de matrices. Esto es T cuadrado, pero T cuadrado como potencia, efectivamente, como potencia, porque es la definición de la multiplicación de matrices de una matriz por sí misma. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en general? Aquí lo hicimos para un caso con tres estados, pero si ustedes se fijan, la construcción es la misma, sí tenemos más estados. Entonces, en general, esto, P sub IJN, que es la matriz de probabilidades de transitar esto acá, ahí, de transitar del estado I al estado J en n pasos, porque aquí tengo para cada I, para cada J, ¿cierto? Esta es la matriz para transitar del estado I al estado J en n pasos. Esta matriz resulta ser igual a T a la N. Entonces, ahora ese índice sí pasa a ser una potencia. Entonces, si queremos construir la matriz de transición para varios pasos, es lo que necesitamos, entonces, es calcular la potencia de la matriz N. Miren, si quieren,
para el ejemplo chiquito que tenemos, lo podemos hacer en este, ¿cierto? Para esa matriz, me la voy a llevar para la otra hoja para que la hagamos. Nos vamos a llevar entonces esta matriz y la vamos a pegar por acá. Ya. Ahí la vamos a dejar. Y ya, entonces, esto es lo que se tiene en general. Construyamos la matriz a mano, no como multiplicación de matrices. Entonces, tendríamos que calcular todos los términos, ¿no? P11, 2. ¿Cuál es la probabilidad de moverme del estado 1 al estado 1 en 2 pasos? ¿Cuánto me da eso? Voy a copiar también el diagrama, porque el diagrama a veces es bueno como para hacer los cálculos, verlo ahí en el grafo. Así que me lo voy a llevar para allá también. Ya. Aquí está. Ya, aquí está. Aquí tenemos el grafo, lo dejé puesto al revés ahora. Entonces, si me quiero mover del estado 1 al estado 1 en 2 pasos, me tendría que ir del 1 al 1 y permanecer en el 1, eso tiene probabilidad 0, porque no me puedo permanecer en el 1, ¿verdad? Pero me podría ir del 2 al estado 2 y del estado 2 regresarme al estado 1. ¿Eso se puede? No. No, porque no hay cómo regresarse del 2 al 1, así que no me sirve irme al 2, ya no alcanzo a volver al 1. Así que la única posibilidad es moverme al estado 3 y del estado 3 regresar al 1, no hay otra. Así que esta probabilidad es 1/2 por 1/3, ¿verdad? Así que lo voy a anotar al tiro cuánto es 1/6. Esa es la probabilidad de moverme del estado 1 al estado 1 en 2 pasos. La probabilidad de moverme del estado 1 al estado 2 en 2 pasos. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Para hacer eso, me tendría que... no puedo hacer un paso del estado 1 al estado 1, porque eso tiene probabilidad 0. ¿Cierto? Me podría mover al 2 y del 2 quedarme en 2. Pero eso tampoco sirve, porque no hay posibilidad de quedarme pegado en el 2, ¿verdad? Así que la única posibilidad sería moverme al estado 3 y del 3 moverme al estado 2. ¿Y eso se puede? No, No. no hay forma de volverse del 3 al 2. Es 0 nomás. Así que esta es 0, esa probabilidad da 0. Y de moverme del 1 al 3 la hicimos recién, ¿no? Esa fue la que hicimos. Eso daba 5/6, ¿verdad? Veamos entonces la otra. La probabilidad de moverme del 2 al 2, perdón, del 2 al 1. Del 2 al 1 en 2 pasos. Me quiero mover del 2 al 1 en 2 pasos. No me puedo mover al estado 1 y permanecer en el 1 porque no hay flecha. Tampoco me puedo dar un paso en el 2 y del 2 moverme al 1, no se puede. Así que la única posibilidad de moverme del estado 2 al estado 1 en 2 pasos sería irme al 3 y del 3 moverme al 1, que sería 1 por 1/3, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Ahí me voy del estado 2 al estado 3 y del estado 3 al estado 1. ¿Sí? Y no hay más posibilidades. ¿Cuál es la probabilidad de moverme del estado 2 al estado 2 en 2 pasos? Veamos. Si me voy al estado 1, no me puedo ir al estado 1. Permanecer en el estado 2 tampoco puedo. La única posibilidad es que me mueva al estado 3. Y del 3
ya no alcanzo a llegar al estado 1, ¿cierto? Necesito por lo menos 3 pasos. Así que esta de acá, llevo 0. Y del 2 al 3, en 2 pasos, 1 por 2 tercios, ¿cierto? Y no hay otra. 1 por 2 tercios, así que me dio 2 tercios. Ya, y la última, 3, 1, 2. Del 3 al 1 en 2 pasos, se puede, ¿no? Eso, justamente, la única posibilidad, ¿no? La única para hacerla en 2 pasos es quedarme pegado en el 2 tercios en el primer paso, perdón, en el estado 3, y del 3 moverme al 1. Así que serían 2 tercios por 1 tercio, y eso ¿cuánto es? Son 2 novenos. Así que esto me queda 2 novenos. Ya, del 3 al 2 en 2 pasos. Y no hay más. No hay más posibilidades, ¿verdad? Así que sería 1 tercio por 1 medio. Del estado 3 al estado 2 sería 1 tercio por 1 medio, así que me quedó 1 sexto. Y me queda el último, que es la probabilidad de moverme del 3 al 3 en 2 pasos. ¿Cómo 2 lo podría tercios por hacer? 2. ¿Mm? Pegar 2 veces la repetida, ¿o no? Sí. Aquí aparecen 2 posibilidades. Una que me mueva del 1, del 3 al 1, y del 1 me devuelva al 3, 1 tercio por 1 medio. O la otra posibilidad es que me quede pegado en el 3 2 veces, ¿cierto? Es decir, la probabilidad 3-3 sería 1 tercio por 1 medio, que es 1 sexto, más 2 tercios por 2 tercios, que sería 4 novenos. ¿Y esto cuánto me da? 18, ¿no? Como un denominador. 3 más 3 más 8, si que no me equivoco. 11, 18 algo, ¿verdad? Ya. Y entonces, bueno, aquí ya tengo la matriz, ¿no? La matriz sería 1 sexto, 0, 5 sextos, 1 tercio, 0, 2 tercios, y la última sería 2 novenos, 1 sexto, 11, 18 avos. Ahí estaría, esta sería la matriz para moverme de un estado I a un estado J en 2 pasos para cualquier I para cualquier J. Y si se fijan, si sumamos la fila, 1 sexto más 0 más 5 sextos me da 1, 1 tercio más 0 más 2 tercios me da 1, y 2 novenos más 1 sexto más 11 18 avos también me debería dar 1. Veamos si es verdad. Para dejarlo todo en 18, el 2 me lo tendría que dejar en 4, el 1 en 3. Así que sería 4 más 3, 7 más 11, 18. Así que me quedaría 18, 18 avos. Así que esta efectivamente es una matriz estocástica. Y chequemos, porque esto, bueno, vale la pena hacerlo alguna vez en la vida, ¿verdad? Veamos que efectivamente esta cosa coincide efectivamente con esta matriz al cuadrado. Ya. Esta
Ahí alcanza. Oh, no alcanza. Bueno, voy a tener que escribirla acá abajito mejor, vean, pero a ver, ahí. Ya. Por acá. Ahí sí. Veamos cuánto queda. Bueno, me quedan ahí unos puntos, una basura. Ya, este era el. A ver, este de aquí ya no lo vamos a ocupar, ¿cierto? Veamos cuánto me queda esto. Hecho así como multiplicación de matrices. Entonces, el primer elemento me quedaría 0 por 0 por un medio por un tercio. Estamos multiplicando como se multiplican matrices, me quedaría un sexto. Después, en la columna de al lado me quedaría 0 por un medio por 0, un medio por 0, medio 0. En la tercera columna sería 0 por un medio por 1, un medio, más un medio por 2 tercios. Así que me quedó un medio más un tercio, 5 sextos. Después, en la fila de abajo, sería 0 por 0, más 0 por 0, más 1 por un tercio. Un tercio. Un tercio. Después me quedaría 0 por un medio, 0 por 0, 1 por 0, quedó 0. Después es 0 por un medio, 0 por 1 y 1 por 2 tercios, 2 tercios. Y después es 0, un tercio por 0, 0 por 0 y 2 tercios por un tercio, así queda 2 novenos. La de al lado es un tercio por un medio, un sexto, 0 por 0 y 2 tercios por 0, así que quedó un sexto. Y la última es un medio por un tercio, más 0 por 1, más 2 tercios por 2 tercios, ¿cierto? Que esa ya la vimos que era 11 18avos. Así que coincide exactamente con t cuadrado como tenía que ser. ¿Cierto? De pura suerte. Entonces, bueno, ¿cuál es la gracia de lo que tenemos? Es que las potencias de n, esta matriz P sub I J, Jn, que es la matriz de probabilidades ¿cierto? Son las probabilidades de transitar o de moverse, ¿cierto? De transitar del estado E sub I al estado E sub J en n pasos es exactamente la matriz T elevado a n. Coincide con la matriz T elevado a n. Por lo tanto, para calcular estas matrices, si yo quisiera calcular cuál es la probabilidad de moverme del estado 5 al estado 7 en, qué sé yo, en 10 pasos, entonces, si calculo la matriz T a la n, tengo todas las respuestas. Todas las respuestas. Y eso efectivamente dan matrices de transición. Es decir, dan matrices estocásticas, lo cual es sumamente bueno. Ya. Dicho eso, entonces, bueno, una complicación que podemos tener es cómo calcular la matriz T a la n, la potencia enésima de la matriz T, porque eso no es tan fácil siempre, porque si son muchos estados y el n grande, son hartas operaciones las que hay que hacer. ¿Sí? Ya.
Listo, entonces vamos a ver cómo podemos calcular entonces esas matrices de forma más rápida. Estas matrices de transición. Entonces vamos a ver. Potencias de una matriz de transición. Pero démonos entonces unos minutitos de recreo. ¿Está bien? Y a la vuelta vemos cómo se pueden calcular esas matrices de forma un poquito más rápida. Ok, entonces démonos 15 minutos. A las 10:45 volvemos. Para que vayan al baño, se tomen un café o ahí se distraigan un poco. 10:45, retomamos la clase.